Mateo capítulo 24, verso 36. Voy a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Dice: nadie sabe el día ni la hora del fin. Este mundo incrédulo continuará entregado a sus banquetes y fiestas hasta que mi venida lo sorprenda. Cuando yo venga, dijo Jesús, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, y uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños. Una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto, deben estar listos, dijo Jesús, listos, preparados, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Existen más de 1500 referencias en el Antiguo Testamento y más de 300 en el Nuevo Testamento acerca de este glorioso evento, suceso llamado la segunda venida de Cristo. La Biblia termina con Jesús prometiéndonos que Él iba a regresar. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, Jesús dijo: sí, vengo pronto. Así termina la Biblia, así termina el Apocalipsis. En Hechos capítulo 1, verso 11 dice: Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día va a volver. Un día vendrá. Según la Biblia, al rompecabezas de la historia le faltan algunas piezas para quedar completado. Por ejemplo, falta el arrebatamiento de la iglesia, cosa que todavía no sucedió. Falta el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco, la manifestación del anticristo, el milenio, cielos nuevos, tierra nueva. Todos esos eventos que están contenidos en el Apocalipsis y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todavía no sucedieron. El próximo evento en el orden profético, según las Escrituras, es el arrebatamiento de la iglesia. Lo próximo que va a suceder va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Es lo próximo, es lo primero. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatar da la idea de tomar algo hacia arriba. La palabra arrebatar da la idea de trasladar una cosa o una persona de un lugar a otro. Así como le sucedió a Felipe, ¿te acuerdas? Dice que él estaba predicando al eunuco y que de repente fue tomado, fue arrebatado por el Espíritu Santo a otra ciudad. Dice Hechos capítulo 8, verso 39, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y de repente se encuentra Felipe predicando en otra ciudad. Lo mismo dijo Pablo de sí mismo en 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Dice: sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, hablando acerca de él mismo, dice que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces la palabra arrebatar da la idea de que Jesús de un momento para otro vendrá y de un zarpazo tomará la iglesia y se la llevará consigo. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 10: y el día del Señor llegará sorpresivamente como ladrón en la noche.
Por eso tenemos que estar preparados, listos, dijo el Señor, porque así como un ladrón llega en la noche y no te das cuenta, así va a venir el Señor y va de un zarpazo, va a llevar a su iglesia. Ahora, la idea de que personas piadosas sean arrebatadas al cielo no es desconocida en las Escrituras, ya pasó en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas de Enoc? El suceso más importante de la vida de Enoc fue su desaparición milagrosa. Después de haber caminado con Dios más de 300 años, de haber caminado con Dios durante más de 300 años, dice que fue arrebatado al cielo. Hebreos, el autor de Hebreos, dice que fue un traspaso. Lo trasladaron, lo arrebataron. Dice Hebreos, capítulo 11, verso 5. Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Algo parecido le pasó a Elías, que fue arrebatado sin ver la muerte. Es decir, que la idea del arrebatamiento, de que las personas de un momento para otro dejarán este mundo para ser trasladados al cielo, no es desconocida en las Escrituras, ya sucedió. ¿Y quiénes van a ser arrebatados? Solamente la iglesia, los creyentes. Jesús prometió ir a preparar un lugar y luego regresar por los suyos, por sus hijos, por la iglesia. Dice Juan capítulo 14, verso 2. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Voy a prepararles un lugar y regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Juan 14, 18 dice, no los abandonaré, ni los dejaré como huérfanos. Vendré a ustedes. Juan capítulo 14, verso 28 dice, recuerden, me voy, pero regresaré. Qué consolador es todo esto, amigo, hermano. El Señor demostró su gran interés por estar con nosotros cuando oró al Señor. En Juan capítulo 17, verso 24. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo esté. Qué gran consuelo, qué consolador es todo esto, hermano. Jesús prometió preparar un lugar para que nosotros podamos disfrutar de su eterna compañía, pero también prometió volver a buscarnos, regresar para venir a buscarnos, no solo preparar un lugar para que estemos con Él por toda la eternidad, sino que Él prometió venir, regresar, venir a buscarnos. Sí, vengo pronto. ¡Qué consolador! Queda demostrado entonces que la promesa de que Jesús va a volver es por su iglesia, los incrédulos, aquellas personas que rechazan la cruz de Cristo, aquellas personas que rechazan vivir de acuerdo a los estándares y parámetros establecidos por Dios, no van a ser arrebatados, van a ser excluidos del arrebatamiento. Hermanos, amigos, no es simplemente venir a la iglesia, no es simplemente haber confesado con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, sino alinear nuestra vida, comenzar a respetar a Dios y alinear a nuestra vida para que no estemos en peligro de que en el día del arrebatamiento nosotros hayamos quedado aquí en la tierra, contemplando cómo los nuestros, algunos de los nuestros, desaparecen y se van al cielo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar.
Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. ¿Y qué ocurrirá en el arrebatamiento? Habrá una separación radical entre los creyentes y los que no lo son. Ese día se sabrá quiénes son verdaderamente los hijos de Dios y quiénes son aquellos que son una simulación barata, un fraude. Ese día quedará demostrado quiénes de verdad son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Ese día quedará demostrado quién es realmente un creyente y quién no lo es. Quién es simplemente una simulación. Habrá una separación. ¿Qué pasaría si en esta mañana yo trajera una mesa y pusiera unos trocitos de madera en esa mesa, sobre la mesa? Y pusiera unos trocitos de metal, de hierro y un imán. ¿Qué sucedería? Los pedacitos de madera quedarían inmóviles, pero el hierro, el imán, atraería al hierro. Y así va a suceder el día del arrebatamiento. El Señor aparecerá en las nubes y como un gran imán atraerá hacia sí mismo a aquellas personas que son sus hijos, que es su pueblo, que es su iglesia, aquellos que de verdad vivieron para honrarlo y respetarlo. No estoy hablando de aquellos que están en una iglesia evangélica o iglesia que están en una iglesia católica. Estoy hablando de personas que han hecho de Dios la relación con Dios la principal relación en su vida, que han hecho de Dios el Señor y el Salvador de su vida. Estoy hablando de personas que respetan a Dios, que comienzan a honrarlo, aquellas personas que hacen de Dios el dueño de su vida. Esas personas. Porque cosas truchas hay hasta aún dentro de las iglesias. Truchada hay hasta entre los creyentes. La pregunta es, ¿somos truchos o somos de verdad hijos de Dios? ¿Estamos viviendo para honrar y respetar a Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos estableció? ¿O simplemente vivimos de careta? Ese día habrá una separación y muchos quedarán asombrados. Pero si yo iba a la iglesia todos los domingos, sí, pero eso no alcanza. Eso, el Hijo de Dios demuestra que es Hijo de Dios viniendo a la iglesia. Pero el solo hecho de venir a la iglesia no me dice mucho, no le dice mucho al Señor acerca de mi corazón. En Juan capítulo 12, verso 32 dice: a todos atraeré a mí mismo. Él será como un imán que va a atraer a todas aquellas personas que son sus hijos. Por eso la gran pregunta: ¿eres un trocito de madera? ¿Vas a quedar inmóvil cuando Dios, ese poderoso imán llamado Jesucristo, se acerca a las nubes en el día del arrebatamiento? ¿Seremos un trocito de madera o realmente seremos arrebatados con Él cuando Él llegue? ¿Cuándo sucederá eso, pastor, del arrebatamiento? Eso nadie lo sabe. Dice Marcos capítulo 13, verso 32, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé, dijo Jesús. Dios es el único que lo sabe. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2 dice: el Señor Jesús regresará en el día menos esperado. Por eso el Señor dice: va a ser como en la época de Noé. Habrá banquete, van a estar de fiesta hasta que mi venida los sorprenda. Tienen que estar listos, porque así como llega el ladrón de noche, así llegaré yo. Y de un zarpazo
llevaré a mi iglesia. A los que están listos, a los que están preparados, no a los que están distraídos. ¿Y qué hacemos entonces mientras llega el día del arrebatamiento? Pablo nos da la respuesta. Dice Tito, capítulo 2, verso 12. Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos, y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa, piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla esta bendita promesa. Está hablando del arrebatamiento. Con la mirada puesta en el día en que se cumpla esta bendita promesa y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 24:44, deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen, preparados, listos, en alerta. ¿Cómo? ¿Cómo nos preparamos para ese día? No inventemos nada, hermanos. No es lo que me parece. La Biblia nos da la respuesta de cómo tenemos que estar preparados para ese día. La primera cosa está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, orando. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Tenía algo que ver lo que yo le dije al principio de aquellos que ayer no ajustaron su vida para venir? Dice la Biblia, sean serios y disciplinado en sus oraciones. Quiero hacerte una pregunta por el amor de Dios. El éxito en la vida, te lo digo, lo descubrí. Hay muchas cosas que no sé, pero esta sí la sé. Descubrí cuál es el secreto del éxito. El secreto del éxito en esta vida, en cualquier área, hermanos, depende del éxito en el lugar secreto. Depende del éxito que tengamos en desarrollar una relación de amistad, de amor con Jesucristo. El secreto está en el lugar secreto. Y el fracaso es el resultado del descuido de nuestra vida de oración. Pastor, ¿usted cree que todo se arregla con oración? Sí. Todo se arregla ahí, hermanos, porque si tú puedes hacerlo independientemente de Dios, ya lo hubieras hecho. Pero estamos galgueando en esta vida, estamos siempre de capas caídas. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas independientemente de Dios. Vayamos al lugar secreto de una vez por todas. Vayamos a buscar la ayuda del Señor. Comencemos a desarrollar una relación de amor con el Señor, hermanos. El éxito en la vida deriva del éxito que tenga en tu relación con Dios. ¿Cómo está la carpa del encuentro? ¿Se vino abajo? ¿O está de pie todavía? Esa bendita carpa del encuentro donde Moisés se encontraba con Dios cara a cara todos los días. ¿Cómo está en tu casa? ¿Está derruida? ¿Está descuidada? ¿Está sucia? ¿Hace mucho que no la visitas? ¿Cómo está tu vida de oración? Pues el Señor dijo que tenemos que ser serios y disciplinados en nuestra oración. Esa es la manera en la que nos tenemos que preparar para el día del arrebatamiento. ¿Cómo está tu vida de oración? La segunda cosa para prepararnos es sirviendo a Dios. ¿De dónde saca todo eso? De la Biblia. No inventemos nada, hermanos. Mateo 24:46 dice: benditos, bienaventurados, bendecidos serán si a mi regreso los encuentro de fiesta. Si a mi regreso los encuentro en el partido de fútbol. Vaya, hermano, pero ponga a Dios en primer lugar. Si me regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber, con el servicio a Dios. Hemos aceptado la mentira del diablo que da lo mismo servir a Dios como no servirlo.
Malaquías capítulo 3, verso 16 al 18. Lea y va a ver cómo Dios va a tratar a aquellos que sirven a Dios y a aquellos que no lo sirven. El Señor quiere, dice, benditos, bienaventurados serán cuando a mi regreso ustedes estén cumpliendo con el deber, estén sirviéndome. Pero estamos distraídos. Primero es la carrera, primero es tener hijos, primero es tener auto, primero es tener la lancha, primero ir a ver el partido de fútbol, primero, y Dios. Más vale que empecemos a servirle al Señor, porque es una forma que tenemos de prepararnos para el día de su regreso. ¿Y si viene hoy? El regreso es inminente, nadie sabe el día. ¿Y si viene hoy, nos va a encontrar sirviendo a Dios y orando? No, nos va a encontrar sirviendo a quién sabe quién. No es juego de niños esto, ¿eh? Tenemos la eternidad en juego. Conozco el secreto para ser feliz. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me ha dado el poder para hacerlo. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. El libro Felicidad y Prosperidad te revela los principios de Dios para prosperar y ser feliz en la familia, en los negocios y en la vida. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. 3. Viviendo en santidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: cuando Cristo regrese seremos como Él, y todo el que tenga esta esperanza de que Dios va a venir, de que Dios va a volver, se purifica a sí mismo, se santifica. Efesios capítulo 5 verso 26, Cristo murió para hacer que la iglesia fuera santa, la purificó para presentársela a sí mismo como una novia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. ¿Estás santificando tu vida día a día o estás siguiendo revolcándote en el pecado vez y otra vez? Vas a ser como el pedacito de madera, te vas a quedar acá, inmóvil cuando el Señor llegue. Dios quiere que esperemos su retorno viviendo en santidad, lejos del pecado. Hermanos, si yo pudiera hacerte entender lo grave que es el pecado. El enemigo número uno que tenemos es el pecado, no es Satanás. No fue Satanás el que clavó a Jesús en la cruz, aunque hubiera querido. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los sacerdotes, no fueron. ¿Quién fue? Fue el pecado. Lo que no pudo lograr el infierno, lo que no pudieron lograr los soldados romanos, lo que no pudieron lograr los principales sacerdotes, ni lo que pudieron lograrlos todos juntos, lo logró el pecado. Es muy malo el pecado, malísimo. Te arruina la vida, te arruina el futuro, te arruina la eternidad. Hermano, créeme, no hay peor cosa como el pecado. Aléjate del pecado y volvete a Dios. No hay un mejor consejo que yo te pueda dar. ¿Para qué quieres sacar una entrevista y estar conmigo? Yo te voy a decir esto. Aléjate de tu pecado, anda a la carpa del encuentro, comenzá una relación con el Señor, que el Señor sea tu pastor, que el Señor sea tu consejero. Nadie te va a poder guiar la vida más que el Señor. Hay que ir al lugar secreto. Jesús enseñó en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas que no todos los que se dicen ser creyentes en el día del arrebatamiento van a ser arrebatados. Algunos se van a quedar como las viudas, como las vírgenes insensatas. ¿Y a quiénes se refería el Señor con esas vírgenes insensatas? Aquellas que se quedarán representan a aquellas personas que no tienen una vida escondida con Dios, que exteriormente tienen una reputación de santidad, exteriormente tienen el ropaje de cristianos, pero en lo oculto viven en pecado, haciendo lo que saben que a Dios no le agrada. Exteriormente, wow, el pastor, mira qué santidad que tiene. Pero anda a verlo en la semana. Anda a mirarlo en su recámara, lo que hace con su esposa o con lo que no es su esposa. Váyanlo ahí a ver. Pues somos maestros de la máscara.
Aquellas personas que tienen una vida escondida con Dios, que son lo que son en el púlpito y fuera del púlpito. Que son lo que son, integridad delante de Dios, en el trabajo, en el domingo, en el trabajo o en la familia. No aquellos que ocultamente viven en pecado, atados al pecado. Hermanos, hay que ganar la batalla interior del pecado. Gana tu buena reputación delante de la gente, pero de nada te va a servir si no ganas la batalla interior contra el pecado, ahí en lo secreto. Ahí es donde tenemos que ganar la batalla, donde nadie nos ve. Cuando estamos frente a la computadora y todos duermen, ahí es donde tenemos que ganar la batalla. Es la batalla interior. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo espere y te castigaré. ¿A quién le hablaba? A la iglesia. Esto es serio. No te conformes, insisto, con tener un buen testimonio y con vestir hermosamente un traje de santidad y delante de la gente. No, hay que ganar la batalla en el interior donde nadie nos ve. Ahí cuando agarras la platita y sabes que lo que le vas a dar a Dios es lo que le tienes que dar a Dios. Y no te quedas con lo que le tienes que dar a Dios. Ahí cuando nadie te ve y sabes que... Ahí en esas cosas, en el trabajo, ahí es donde tenemos que ganar la batalla. Y demostrarle a Dios, no tienes que demostrarle nada a ningún... Demostrarle a Dios que lo honra, que lo respeta. Ahí en esas pequeñas cosas, donde sabes que hay alguien que te está mirando. Ahí donde ganamos su corazón. Orando, sirviendo a Dios, viviendo en santidad. Y último, predicando el evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5 dice: ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Nos urge entregar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen, hermano. Tenemos un evangelio que es eterno, pero no tenemos toda la eternidad para predicarlo. Va a llegar el día en donde va a ser imposible que la gente se salve. Llegará un día donde ya no va a haber tiempo para que la gente se salve. El tiempo se acorta y nos surge predicar el evangelio. Más vale que utilices tus redes sociales en vez de para tanta pavada que ponemos ahí en las redes sociales. Empecemos a utilizar. Dios te ha confiado. ¿Cuántos seguidores tienes? 10, 15. ¿Cuántos son tus amigos? 15. Yo tengo 1000. Tengo miles. ¿Y qué haces con esas personas que Dios te confió? Y le muestro mi foto cuando estoy allá. No, hermanito. Olvidémonos de la foto y de los videos. Sacate foto, mandá una, está bien. Pero de los 7 días de la semana estás mandando foto y video, nunca mandás algo de tu iglesia. ¿Compartís las cosas de tu iglesia? ¿Compartís las cosas del Señor? Es la oportunidad que tenés. Yo no lo hago. Si me decís que estás predicando a todos tus compañeros de trabajo y que le estás predicando a todos en tu barrio y que le estás predicando a todos en tu familia, vaya y pase. Pero Dios nos da una herramienta que son las redes sociales para comunicar el evangelio. Para hacerle saber a la gente que hay esperanza en Cristo. No en el cambio de gobierno, sino en Cristo hay esperanza. Más vale que empieces a aprovechar lo que Dios pone en tus manos para predicar el evangelio. ¿Estamos ocupados y preocupándonos, preparándonos para el día de la venida del Señor? No. ¿Ocupamos meses para preparar una boda? ¿Sí o no? Meses preparándonos para la boda. Meses preparándonos para la venida de un hijo. Meses preparándonos en la universidad. Y meses o años preparándonos para un congreso. O meses o semanas preparándonos para dar una conferencia. ¿Pones el mismo empeño para prepararte para la segunda venida? No. El acontecimiento más importante que va a suceder en tu vida va a ser el arrebatamiento, porque va a tener repercusiones eternas. Porque más vale que cuando abra tus ojos, si alguien a tu lado no esté, más vale que tú también te hayas ido con él. Y ese día nadie sabe, es inminente.
Nadie sabe. El Señor vendrá y de un zarpazo, como vimos en la película ayer, en un momento para otro. Hay quienes se quedan y hay quienes se van. Por eso es lo que no me preocupa cuando un niño muere. No es tanto el niño porque se va a la presencia del Señor, son sus padres. Me gustaría preguntarle a ese padre si le gustaría ver a su hijo en la eternidad. Sí, te va a decir. Entonces más vale que empieces a prepararte, porque Él está en el cielo. Y el que puede perder el cielo eres tú. Así que más vale que empieces a prepararte ahora para que puedas encontrarte con tus seres queridos que partieron a la presencia del Señor. Porque el problema no son ellos, aquellos que murieron en Cristo, están en el Señor. Pero ¿y nosotros? ¿Nos estamos preparando para ese evento? Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Nadie se distrae, todo el mundo reflexiona en la palabra que el Señor nos acaba de dar. Mi pregunta es, ¿vamos a ser serios y disciplinados en las oraciones, en el servicio, en la santidad, en la evangelización? Benditos serán si en mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber, sirviendo en santidad, en oración, buscando, esperando, expectantes ante la venida del Señor. Así que, si la palabra nos golpeó, es porque la palabra nos va a bendecir. Si la palabra nos resbala, entonces la palabra no te va a bendecir. Pero reaccionemos, iglesia, reaccionemos, hermanos, reaccionemos. Y comencemos a prepararnos para ese glorioso día cuando el Señor regrese. Y el primer paso es una oración. No lo es todo, pero comienza ahí. Comienza con confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Comienza con abrir nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero prepararme para ese día. Señor, abro mi corazón y te recibo como Dios, como el Señor, el Salvador de mi vida. Te entrego mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Ahí comienza todo. ¿Lo quieres hacer? ¿Te animas? Nadie te obliga, nadie te empuja, piénsalo. Detenidamente piensa en la palabra del Señor, piensa en la abrumadora cantidad de versículos bíblicos que se han leído. Piensa, medita, que el Espíritu Santo te ayude a meditar en las cosas que son eternas y a decidir cuál va a ser tu destino. Y si tienes la decisión de decir sí, respondo positivamente al llamado, entonces yo te voy a ayudar. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Entiendo que hay un futuro glorioso que me espera en el cielo si alineo mi vida contigo. Así que en esta mañana dile al Señor, quiero alinear mi vida. Entrego mis pecados. Te pido perdón por haberte ofendido, por haber sido displicente, poco serio en las cosas espirituales. Pero hoy cambia mi vida. Abro mi corazón. Diga, recibo el Espíritu Santo, recibo el perdón de mis pecados, recibo la gracia y el amor de Dios, recibo vida eterna. Te hago el Señor, diga conmigo, te hago el Señor y Salvador de mi vida. Y ayúdame a vivir, a nunca más volverme atrás. Y a vivir de acuerdo a tus parámetros, a tus mandamientos, a tus principios, Señor. En el nombre de Jesús.